He puesto titulado a este sermón, escucha, demandas. El título de este sermón es demandas. ¿Alguna vez te encontraste a ti mismo luchando contra Dios? ¿Alguna vez te encontraste pensando, evaluando tu actitud y llegando a la conclusión que estabas teniendo una actitud rebelde contra Dios? Todos, en algún punto de nuestra vida, fuimos o hemos sido rebeldes. Incluso puede que muchos nos identifiquemos con la experiencia de conversión de Saulo, más conocido como Pablo el apóstol. Pero lo importante es que a pesar de nuestras rebeliones, hoy damos testimonio público de que hemos sido rescatados por Dios y hemos sido reconciliados por su amor. ¿Cuántos dicen amén? Recién concluimos la semana de la pasión y hablábamos de la resurrección del Hijo de Dios. Y especialmente lo que significa para nosotros. Nos preguntamos, ¿qué es tener una relación con el Cristo resucitado? La historia de la conversión de Pablo nos permite responder esta pregunta, pues es un ejemplo perfecto para entender tres momentos que caracterizan el trato de Dios con nosotros. Estos tres momentos son el acercamiento de Dios al ser humano, el encuentro entre Dios y el ser humano y la demanda de Dios al ser humano. Acercamiento, encuentro y demanda. Entender esta dinámica de la gracia divina es una herramienta poderosa para crecer en nuestra relación con Dios. Entre más conozcamos la forma en que Dios se relaciona con nosotros, mejor podremos responder a los desafíos que enfrentamos a diario. Y yo te pregunto, ¿cuántos anhelan conocer más al Señor? Fijemos nuestra atención entonces en el acercamiento. El primer momento del trato de Dios con el ser humano, sin importar de quién estemos hablando. Quiero que consideres esta pregunta. ¿Es Dios quien se acerca al ser humano para brindarle salvación? ¿O es el ser humano quien se acerca a Dios para obtenerla? ¿Es Dios quien se acerca para ofrecer salvación? ¿O es el ser humano quien se acerca para obtenerla? Déjame explicarte por qué esta pregunta es tan importante a la luz de la vida de Saulo antes de conocer a Jesús. Ese gran hombre de Dios que nosotros conocemos por el nombre de Pablo, era parte de un movimiento ultraconservador de las tradiciones judías. Era un fariseo y quizás esto lo sepamos la mayoría, pero no era un fariseo cualquiera. Verás, entre los fariseos estaban los gilelitas, que eran flexibles en la interpretación de la ley. ¿Saben ustedes quién era un fariseo gilelita? Gamaliel, que cuando trajeron a los discípulos para juzgar el movimiento en el nombre de Jesús, ¿qué dijo Gamaliel? Vamos a dejar a estos hombres tranquilos. Si eso es de Dios, va a prosperar, pero si no,
se va a deshacer. Pero nosotros no podemos luchar contra Dios. Esa era la actitud de un fariseo gilelita. Era un fariseo flexible en la interpretación de la ley. Pero había otro grupo de fariseos, conocidos como chamaítas, que eran más rigurosos en aquellos que consideraban debía ser un verdadero israelita. Y a pesar de haber estudiado a los pies de Gamaliel, la mayoría de los eruditos está convencido de que Pablo era un chamaíta. ¿Por qué? Porque Pablo creía que para lograr el establecimiento del reino de Dios había que actuar con celo por la ley y hacer que otros la cumplieran. Era un radical. No solamente voy a optar por una manera de vida, sino que me voy a asegurar que los demás piensen como yo y vean las cosas como yo. Por eso él persiguió a los primeros cristianos. ¿Saben qué hizo Pablo? Bueno, Pablo arrestó a hombres y mujeres por el hecho de ser discípulos de Jesús. Pablo aprobaba el asesinato de los cristianos. ¿Cuántos recuerdan la historia de Esteban? Cuando fue apedreado. ¿Quién estaba ahí cuando Esteban fue apedreado? Estaba Saulo, consintiendo la muerte de un santo del Señor. Pero ¿saben qué más hacía Pablo? Él buscaba a los cristianos por las sinagogas. Y cuando los identificaba, los azotaba, los mandaba a azotar hasta que negaran el nombre de Jesús. Esto era un hombre radical. Un hombre que dispuso en su corazón destruir a la iglesia. Y él creía que haciendo esto, él pensaba que estaba obrando bien, que iba a eliminar la impiedad de la tierra y que iba a acercar el tiempo del establecimiento del reino de Dios en Israel. Un hombre violento que creyó que con la violencia acercaría el reino de Dios. Pablo era de los que creían que no era Dios quien se acercaba al ser humano para ofrecerle la salvación, sino que era el ser humano quien debía acercarse para obtenerla. Ahora, esta actitud de Pablo no nos es ajena de ninguna manera. ¿Cuántas personas no ignoran a Jesús, pero a la vez creen que su ciencia, que su religión, que su moral, que su filosofía, que su experiencia y su poder son suficientes para conocer a Dios? ¿Cuántos no conoces así? Pero quieren que les diga algo. A oscuras es difícil encontrar el camino, sino imposible. Aunque Pablo pensaba que conocía a Dios, andaba en oscuridad. Hasta ese día, camino a Damasco. Ese día, Jesús se le presentó. Dios se le acercó y le preguntó una pregunta que muchos deberían escuchar hoy. Los que están presentes y los que no están presentes. ¿Por qué me persigues? En otras palabras, ¿por qué ir contra Dios? ¿Por qué los gobiernos se levantan y van contra Dios? Quiero decirles a los que se levantan contra Dios, el Señor se presentará ante ti y te preguntará, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Si Él está cercano a los que le invocan. Jehová está cercano a los que le invocan de veras.
¿Por qué vamos a buscarlo a tientas? Como quien no ve, como quien busca el camino leyendo, averiguando, indagando. Déjame decirte, la ciencia de este mundo no te va a hacer conocer a Dios. No. Te va a hacer conocer a Dios su revelación. Y esta es la revelación de Dios para la humanidad. Que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. No hay dudas de que el verdadero acercamiento, ese que ocurre cuando hay rebeldía en el corazón del hombre, es el que Dios protagoniza. Solo podemos encontrarlo si Él se nos revela como se reveló a Abraham en tierra extraña, como se reveló a Moisés en medio de la zarza, como se reveló a Samuel al pie del altar y a cada uno de los profetas antiguos. Si Jesús no se hubiese acercado a Pablo, él jamás lo hubiera conocido. Cada vez que usted está en un contexto de multiplicidad religiosa, usted va a escuchar expresiones como: todas las religiones son caminos que conducen a Dios. No. Tú puedes tomar el camino que quieras. Tu camino va a estar maltrecho, agitado. La visión se te va a nublar. Quien puede abrir un camino para ti, un camino recto, un camino visible, es Jesús. ¿Y qué hay de nosotros? Jesús se nos presentó cuando aún éramos rebeldes, cuando no merecíamos su amor. Jesús se nos presentó cuando teníamos dudas. Jesús se nos presentó cuando probablemente ni siquiera teníamos disposición para conocerle. Íbamos camino a una ruptura matrimonial. Íbamos camino a un vacío emocional. Quizás estábamos lidiando con el rechazo. Quizás estábamos lidiando con la autojustificación. ¿Por qué me pasa todo esto si yo soy bueno, si yo soy buena? Déjame decirte algo. Bueno es Dios. Y cuando Jesús se acerca, cuando Dios protagoniza el verdadero acercamiento, entonces toda carga desaparece, todo pesar se disipa y logramos ver, ahí nos damos cuenta, cuando nos unimos con Jesús, que separados de Él, nada podemos hacer. El encuentro es el segundo momento del trato de Dios con el ser humano. Primero es acercamiento. Pero hay un segundo momento en el trato de Dios con el ser humano y que lo vemos perfectamente ilustrado en esta historia de la conversión de Pablo, que es el encuentro. Es la experiencia que vivimos cuando sabemos que estamos tratando con Dios y no con un ídolo cualquiera. Hay un cambio de perspectiva. Al escuchar la voz de Jesús y rostro en tierra, Pablo ya había entendido que alguien extraordinario le estaba hablando y le respondió con una pregunta que yo diría, esta es una pregunta de alabanza y adoración. Porque Pablo iba con sus permisos en la mano, iba a la sinagoga de Damasco, allí iba a buscar a los que se identificaban como cristianos para traerlos a Jerusalén y hacer el mismo proceso de siempre, apresarlos, azotarlos y que negaran el nombre de Jesús. Él estaba listo. Como muchos están listos y se levantan cada mañana para ir contra ti. Y que tienen permisos para destruirte.
permisos otorgados por el hombre. Y van contra ti. Y urden planes, estrategias, ideas desde las tinieblas. Así va Pablo. Pero cuando Jesús se le acerca, Pablo cae en tierra y le hace una pregunta. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué es esta nueva revelación que estoy teniendo? Sé que eres el Señor, pero no el Señor como yo lo entendía. No el Señor como yo lo había experimentado. Ayúdame. ¿Quién eres? ¿Cómo te conozco más? ¿Qué me está pasando? Este era un título reservado para amos, para señores imperiales. Señor. Y Pablo lo está dedicando a aquel que se le presenta. Y yo me pregunto, ¿Pablo lo llama Señor? ¿Acaso no era Pablo ese celoso fariseo que pretendía conocer a Dios y la voluntad de Dios mejor que nadie? Que creía entender todos los misterios y poseer el verdadero conocimiento de la ley. Pues déjame decirte algo. No hay fuerza en este mundo que prevalezca ante el poder y la majestad de Jesús. Porque Él es el Rey. Y todos esos permisos que el hombre pide y los quiere usar contra ti, han sido anulados en la cruz. Dijo Pablo en Colosenses que el acta de los decretos que había sido concebida en contra nuestra, Jesús la cogió y la clavó en la cruz. Y despojó a todas las autoridades de las tinieblas. ¿Y sabes qué hizo Jesús con todas las autoridades de las tinieblas? Las exhibió públicamente como derrotadas, avanzando Él como un rey victorioso. Pablo usa una poderosa imagen. Disculpen, Jesús usa una poderosa imagen para ilustrar la obstinación de Pablo y de todos aquellos que se levantan en contra de Dios. Esta es la imagen que él usa. Él compara el choque entre lo humano y lo divino con un buey. Con un buey que se resiste a obedecer a su Señor para hacer su trabajo, dando patadas hacia atrás. Pero cuando el buey es desobediente y se resiste, su Señor pone un aguijón justo detrás de él. Y cada vez que el buey da una patada, da coces, ¿qué se encuentra? Se encuentra el aguijón. Y eso le produce un dolor muy grande. Le produce un dolor muy grande porque todos hemos sido creados no para la desobediencia, sino para obedecer al Rey. Y por eso muchos dan coces y viven en dolor porque no han conocido a aquel que redime sus almas. Es tan nítida esta imagen de la obstinación humana que en lugar de traducir como ¿por qué das coces contra el aguijón?, la nueva versión internacional la traduce como ¿qué sacas o qué obtienes con darte cabezazos contra la pared? Así es la obstinación humana. Y así la describe Jesús. Pablo, estás dando cabezazos contra la pared. Estás dando patadas contra el aguijón. Y uno pudiera pensar, bueno, pero es que, oye, el trato con Dios es duro. Pero es todo lo contrario. Es el corazón del hombre
que se endurece cuando prefiere vivir alejado de Dios. Es muy fácil asociarle a Dios lo que hay en nuestro corazón. Y es muy fácil decir Dios es duro y no reconocer que la dureza está en nuestro corazón. Esto me recuerda el alma de una nación rebelde que vaga como vagó Israel por el desierto, porque ha preferido ídolos mudos, becerros de oro, altares de piedra, antes que al Dios vivo. Me recuerda el alma de una nación que ha preferido dar goces antes que llamarle a Jesús por su nombre, que es Señor. Lo cierto es que si prestamos cuidadosa atención, veremos que muchos pasajes de la Biblia nos describen a Dios como alguien que es amoroso, cuidadoso y tierno. El profeta Isaías nos recuerda en 41:13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Cuántos conocen a ese Dios? El salmista afirma en el Salmo 23 que Jehová es nuestro pastor. Y nos recuerda en el Salmo 121 que Jehová es nuestro guardador. Y nos recuerda en el Salmo 46 que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El que ha tenido un encuentro con Jesús, el que ha tenido un encuentro con Jesús, el que le ha dicho, ¿quién eres, Señor?, sabe que su yugo es fácil y ligera su carga. Lo sabe. Jesús no pone las cargas que ponen los reyes de la tierra. Su yugo es fácil. Del encuentro que Pablo tuvo con Jesús, todos los cristianos podemos aprender una gran lección, en especial los pentecostales, que le damos un gran valor a los encuentros con Dios, a esas experiencias donde la presencia de Jesús se manifiesta y también se manifiesta el poder de Dios. Miren, no rehuyas nunca los encuentros con Dios. Nunca te retires la posibilidad de tener una experiencia con el Dios vivo. Olvídate lo que la gente te diga. Pon tu música por la mañana, ahí en la casa. Canta bien alto si quieres cantar bien alto. Habla en lenguas si quieres hablar en lenguas alto. Porque allí en tu casa estás teniendo un encuentro con Jesús. Y mientras algunos se preguntan con incredulidad, ¿quién eres, Jesús? Porque no le conocen, tú le preguntas, ¿quién eres, Señor? Porque sabes a quién estás alabando. ¿Y qué tiene esto que ver con la conversión de Saulo? Bueno, yo te voy a decir qué tiene que ver. Pablo cayó en tierra, sintió, tembló, temió, preguntó, gimió. ¿Qué nos describen todos estos verbos? Sino una experiencia extraordinaria que está teniendo este hombre con Dios. Y algunos dirán, bueno, pastor, eso fue al principio cuando le conoció. No.
No fue al principio solamente. Este es el hombre que con cadenas en las manos y cepos en los pies adora al Señor a medianoche. Este es el Señor que le dice a los corintios cuánto ora y alaba al Señor en la intimidad. Este es el Señor que le habla a los efesios y en medio interrumpe para decir: por esta causa doblo mis rodillas ante el Señor y creador de la tierra. Este es el Señor que no hace distinción entre días de la semana para adorar, para alabar, para vivir, porque este hombre vive un encuentro con Dios. Deja que Dios te sacuda. Tú estás en las manos del Señor. Y si estás en las manos del Señor, estás seguro. Estás totalmente seguro. Lo cual me lleva al tercer momento del trato de Dios con el ser humano. Hablamos de acercamiento. Muy bien. Es Dios quien se acerca para mostrarle al corazón rebelde humano que solo Él puede dar vida. Hay un segundo momento en ese corazón que ha sido vivificado y es el momento del encuentro y de la experiencia. Pero hay un tercer momento que es el que lleva por título este sermón. Es el momento de la demanda. Y quiero hablar a tu corazón, iglesia. Quiero hablar a tu corazón. La evidencia más clara de que estás teniendo encuentros con Jesús es que sientes demandas en tu corazón. Resortes internos. Le puedes llamar, si quieres, resortes del espíritu, del alma, que te hacen cuestionarte: ¿qué hago con todo esto que Dios me ha dado? ¿Qué voy a hacer con todo esto que el Señor me ha entregado? Te voy a decir algo. El momento de la demanda es el momento de la verdad. Es el momento de los cristianos que se comprometen con Jesús. Es el momento de los cristianos que brillan. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes haber sentido al Señor en tu vida. Dios se pudo haber acercado a ti. Tú quizás has tenido encuentros con el Señor, pero luego dejas que las cosas de este mundo apaguen el fuego de tu corazón. A lo mejor vives loco y obsesionado con la pornografía. Entonces tienes un encuentro con Dios. Ay, qué lindo, el Señor me perdonó, me restauró. A las 3 de la tarde, pero a las 9:30 de la noche estás lidiando con la inmoralidad sexual. A lo mejor Dios está tratando contigo y entras a este lugar y te pones un lindo ropaje cristiano, pero cuando llegas a tu trabajo, nadie sabe quién eres. Tengo que hablarte, iglesia, de las demandas de Dios en esta mañana. ¿Recuerdan ustedes la primera pregunta de Pablo? ¿Cuál fue? ¿Quién eres, Señor? ¿Cuál es la segunda pregunta que hace Pablo? Aquí hay un giro. Pablo le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? E importa muchísimo el momento en que nos hacemos esta pregunta. Porque si yo le pregunto a Dios: ¿qué quieres que yo haga? Pero no he experimentado el acercamiento y no he tenido encuentros con el Señor, entonces estoy tomando el camino de una religión vacía, humanista. Que ustedes muchas veces escuchan a gente hablando: Dios, Dios, Dios. Pero tú dices: pero a este no se le ve Dios por ninguna parte. Porque quieren responder a la demanda sin tener acercamiento ni encuentro.
hablan de un Dios que no conocen. Ahí no podemos hacernos la pregunta. Por eso no le podemos poner demandas y yugo a la gente que viene a conocer al Señor. Porque esto no es un movimiento humano, esto es un movimiento del Espíritu. El Espíritu es quien toca y la gente responde: ¿qué quieres que haga, Señor? No podemos invertir. Ahora, si le pregunto a Jesús, ¿qué debo hacer como respuesta a las demandas? No que ningún hombre, sino que Él pone en mi corazón. Entonces estaremos listos para ser testigos de Jesús donde quiera que estemos y mostrar su poder. Es tiempo para ti de hacerte esta pregunta: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué crees tú que el Señor te respondería si por un minuto hicieras esta pregunta? Frecuentemente, y quiero despejar un poco esta idea, sobre todo aquello que la oscurece frecuentemente, y es que muchas veces estamos dominados por las expectativas de otros. Conocemos a Jesús, pero nos dejamos dominar por las expectativas de otros. No, el verdadero ministerio es el de alabanza, o el de liderazgo, o el de la familia. No. Tú no estás entendiendo. Deja que Dios hable al corazón de las personas. A veces estamos dominados por los sueños de otros. Hijo, yo te voy a educar para que tú seas un especialista en, no sé, neurocirugía. Tú puedes educar a tus hijos, eso está muy bien, pero educa a tus hijos no para que cumplan tus sueños, sino para que cumplan los sueños y las demandas de Dios. Y si Dios quiere que él sea un neurocirujano, será el mejor. Impactará vidas, cambiará corazones, porque Él lo usará. A veces nos dejamos dominar no por las expectativas y sueños de otros, sino que nos dejamos dominar por nuestros afanes. Wow, pastor, ahora cuanto mejor estoy en mi negocio, cuando mejor estoy en mi trabajo, ¿y ahora qué hago, pastor? Porque ahora no tengo ningún día libre en la semana para congregarme. Apenas me da tiempo para compartir con mis hijos y con mi familia. Apenas tengo tiempo siquiera para participar de una actividad que prepare la iglesia. Y tengo que concentrarme porque estoy en el momento crucial de mi carrera, en el momento crucial de mi negocio. Déjame decirte algo. Vas a tener 50 años y a lo mejor tengas mucho dinero. A lo mejor seas el más conocido de todas las personas, pero vas a perder las dos cosas más importantes de tu vida. La primera, una relación verdadera con Jesucristo, y la segunda, a tu familia la vas a tener totalmente destruida. Así que no permitas que los afanes ahoguen la vida a la cual Dios te ha llamado. Una vida de un hombre laborioso, una mujer trabajadora que entiende que su provisión y multiplicación vienen de Dios. Que responde a las demandas. Porque es un hombre que deja de ser un simple profesional para convertirse en un embajador de Cristo en su profesión. Tienes que hacer un alto en el camino en algún momento de tu vida, si no vas a experimentar mucho dolor. Si sigues dando cosas, vas a experimentar mucho dolor. Tienes que hacer un alto en el camino y determinar si aún esta pregunta, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Si aún ella mueve tu ser. Si dar testimonio de Jesús no es un fuego que te consume, quizás debieras considerar pedirle al Señor una revelación renovada de su presencia o buscar nuevas experiencias y encuentros con Él.
Pero si aún el fuego arde en ti, quiero decirte algo. El hombre que entiende, la mujer que entienden las demandas de Dios es alguien que sabe que Dios siempre tiene algo más. No lo he alcanzado, aún no he terminado. Sí, aunque el fuego arda en mí, yo necesito más. Porque Él ha puesto demandas en mi corazón. Así que, resumiendo, le pido al grupo de alabanza que vaya pasando. El trato de Dios con el ser humano podemos caracterizarlo de la siguiente manera. Dios se acerca a nosotros para ofrecernos la salvación. Y seguramente Dios le está hablando a muchos que vinieron en esta mañana. A ti, que hoy estás escuchando este mensaje, Dios se acerca a ti para ofrecerte la salvación. Hay un segundo momento, que es el momento de los encuentros con el Señor. Y hay un tercer momento, que es cuando respondemos a las demandas del Señor. No sé cuál sea el momento que estás viviendo en tu vida, pero yo quiero presentarte una demanda que David le hizo a Jehová en el Salmo 27. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca. Wow. Sobre una roca me pondrá en alto. ¿Qué demanda hay en tu corazón? Ponte en pie en esta mañana. Te pregunto, iglesia, ¿qué demanda hay en tu corazón? Quizás necesitas que el Señor se acerque a ti como se acercó a Pablo camino a Damasco, como una luz cegadora que te hace caer en tierra. Quizás necesitas un nuevo encuentro, una nueva experiencia para dejar de dar cosas, para dejar de batallar contra Dios y contra su voluntad. O quizás ha llegado el momento para ti de decir: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Cuántos pueden decir conmigo en esta mañana: Señor, ¿cuál es tu demanda? ¿Qué quieres que haga, Señor? Aleluya. Yo te animo en esta mañana, iglesia, a acercarte al trono de su gracia. Acercarte al trono de su gracia. ¿Quieres venir aquí? ¿Quieres pasar? ¿Quieres abrirte? ¿Quieres recibir? ¿Quieres tener un encuentro? ¿Quieres hacer preguntas? Vamos a adorar en esta mañana al Rey. Aleluya.